Te damos la bienvenida a las conferencias de Cumbre de Líderes New York Internacional 2025, Legado Eterno. Esperamos que sean de gran edificación para tu vida. Dale like y comparte. Que Dios te bendiga. Después de este recorrido por su legado y trayectoria, en Cumbre de Líderes New York Internacional 2025, Legado Eterno, con la expectativa de recibir la palabra de Dios y su dirección, abramos nuestro corazón y demos la bienvenida al pastor Ezequiel Molina Rosario. Gloria a Dios. Señor le bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta bella y nueva oportunidad de compartir con ustedes. Aquí estamos para glorificar al Señor y para ensalzar su nombre. Quiero felicitar a todos los que están aquí por esta disposición y a nuestros hermanos Castillo por esta iniciativa para dirigirse a tantos hombres y mujeres que necesitamos siempre algo más de Dios. Voy a leer un versículo porque el tiempo es muy limitado para un viejo predicador. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Usa tu siervo como siempre para tu gloria y para tu honra. Amén. Lo que quiero compartir con ustedes, de acuerdo a lo que el espíritu de esta reunión, es legado responsable. Legado responsable. Digo responsable porque es una responsabilidad compartida. Tanto el legador como el legatario. Si responsabilidad tiene el que deja el legado, también la tiene quien recibe el legado. Y en eso creo que debemos estar sumamente claros. Todos podemos, todos no podemos dejar una herencia, pero todos podemos dejar un legado. No todos estamos en capacidad de dejar herencia, pero todos con o sin capacidad dejamos un legado negativo o positivo. Yo soy un legado. Cuando era adolescente, pasaba mucho tiempo con mi abuela. Mi abuela, según lo que estuvieron en esos tiempos, fue la pionera del evangelio en la ciudad de La Romana. No sabía leer. Emigró de San Pedro de Macorís por asuntos económicos a La Romana, pero ya se había convertido. Y cuando llega a La Romana no hay evangélico. Empezó a predicarle a la gente que podía. Se convirtieron gentes. Entonces llamó informó a la gente, a sus líderes, a su pastor en San Pedro, lo que estaba pasando. Y mandaron a alguien para que la ayudara y continuaron el trabajo de la predicación del evangelio. Ella no me dejó una herencia. Éramos más de 30 nietos y 9 hijos. Hay 2 pastores de los nietos, yo y otro. El otro no conoció a la abuela, pero yo la conocí, porque yo me iba detrás de ella, donde ella iba a orar por los enfermos.
cuando ella iba a mediar para que Dios libertara a un endemoniado, yo me iba con ella y aprendí mucho. Con la gracia de Dios quiero que a la luz de la Biblia nosotros hagamos un ejercicio sobre el alcance y el significado de legado y herencia dentro de nuestro contexto y hasta donde alcanza nuestra responsabilidad y nuestro compromiso durante nuestro peregrinaje en esta tierra. Legado y herencia, aunque esencialmente parezca lo mismo, difiere en su aplicación. La herencia es el conjunto de bienes materiales y de obligaciones que al morir alguien transmite a su descendencia de forma legal, natural, inalienable, aunque el beneficiado lo desconozca. La herencia se recibe prácticamente con o sin conocimiento. Yo puedo ser heredero y no saberlo. Y legalmente hay que darme mi asunto, porque me toca. Bendito el Señor. Hay varios tipos de herencia. Hay una herencia material, bienes y fortunas, genética, rasgo, parentesco, cultural, espiritual. La herencia comprende todos los bienes, derechos y parentesco cultural y obligaciones que no extinguen con la muerte. O sea que las deudas se heredan y las prestancias también se heredan. Legado es un bien que se deja o transfiere a otra persona, comunidad o época. La herencia no se le deja a la comunidad. Puede estar asociado o no a una herencia. Puede ser tangible, puede ser un instrumento, puede ser una pintura, puede ser un arte, puede ser un edificio, como tradición natural, conocimiento, etcétera. Todo esto es legado. Se trata de lo que el individuo transmite de la manera voluntaria o involuntaria, intencional o no, como su ejemplo, valores éticos y carácter. De manera que, como decía Ramón S. Olivencia en uno de sus poemas, papá lo hace. Niño, ¿por qué fumas? Papá lo hace. Niño, ¿por qué mientes? Papá lo hace. El legado de su padre fue ese tipo de vida. Y el niño lo heredó sin proponérsele heredarlo. La herencia y el legado espiritual, en el ejemplo bíblico, se hace más énfasis en el caso del legado que en la herencia. En la Biblia el legado tiene más importancia desde mi punto de vista que la herencia. Pero en nuestros días la herencia tiene más importancia que el legado. La partida, por ejemplo, de Moisés, cuando fue relevado por Josué, nosotros encontramos que dentro de la problemática de Moisés estuvo que no pudo entrar a la tierra prometida por un fallo que tuvo allá en el desierto de Sin. Moisés fue relevado antes de tiempo por esta falta y el castigo fue que no entraría. Entonces, en el versículo 17 del capítulo 27 de Números, encontramos que Moisés se toma la iniciativa de sugerir que su sustituto sea un líder presente. Un líder presente sea el sustituto, según el libro de Números, capítulo 2. Porque para él había una necesidad incuestionable, un trabajo muy esencial, y él quería que ese trabajo no lo hiciera cualquiera. En el capítulo 2 de Números, versículo 17, encontramos que dice: bendito el Señor. Vamos a dejar tranquilo al número 17.
Vamos a seguir. Lo que quería resaltar es que él pide un perfil de la persona que lo va a seguir, que estuviera presente, que entrara y saliera con el pueblo y que estuviera presente en sus momentos difíciles. Es la idea general que sugiere Moisés a Dios, que no debió hacerlo, pero lo hizo, que fuera un líder presente y cercano a su pueblo. Y para mí esto dice muchas cosas, porque hay en este tiempo líderes, y en todos los tiempos han habido líderes que se han preocupado más por su presencia, por su brillo, por su prestancia, que por el pueblo. Entonces, aquí hay una sugerencia tácita de que el líder debe confundirse, mezclarse y estar presente en el dolor como en la victoria, en la ganancia, en momentos de alegría como en los momentos de lágrimas. El líder, y eso marca a los que vienen detrás. Pero nuestra parte central está en este capítulo que hemos leído, en estos versículos. David, que para todos nosotros fue el más importante de los reyes de Israel, tuvo nada más 19 hijos, con varias mujeres. Todos esos hijos eran herederos y todos esos hijos tenían derechos, pero hubo uno que recibió el legado. Y no fue el mayor ni fue el menor, uno. En la hora cero, David llama a su hijo, en el capítulo 2:1 de primer libro de Reyes. ¿Cómo era su legado? David llegó un momento, creo que no debemos concentrarlo en lo que él enfatizó para que su hijo asumiera como legado. David en su momento llegó a la hora cero, se cerró el capítulo y creo que es digno de imitar y saber o detectar nosotros cuándo es el momento de nuestra hora cero. Porque para mí aquí hubo un momento de conciencia. David tuvo un momento de reflexión profunda. ¿Qué hizo David en ese momento de reflexión profunda? Dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé valiente. En otra palabra, David le dice a Salomón, al hijo escogido: yo no nací para semilla. Yo no soy eterno. Yo tengo que despedirme. O sea, porque hay veces que creemos que somos eternos. Hay veces que creemos que no vamos a morir. No nos pasa por la cabeza nuestro sustituto. No nos pasa por la cabeza cuando yo no esté, cuando ya yo no pueda, sino que nos preocupamos como si fuéramos Dios, por un eterno presente. Yo sigo el camino porque yo soy como todos. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Todos morimos, yo soy uno más y yo también voy a morir. Ahora bien, no se quedó ahí, porque si se queda ahí, se queda en derrota. David tenía un legado y tenía que depositarlo o iniciarlo. Creo que no debemos concentrarnos en lo que él enfatizó para que su hijo asumiera como legado, sino en lo que él le pidió a su hijo. Cuando él le dice a su hijo en el versículo 2, sé hombre. Sé hombre. ¿Qué será lo que tenía en mente David cuando dijo a Salomón: quiero que sea un hombre? Hay algunas cosas que no quería él que Salomón la copiara. Porque generalmente uno sabe que ha hecho cosas que no quiere que sus hijos la copien. Pero él se refería a la responsabilidad, a la valentía y a otras cualidades hermosas que tenía David. Pero me llama la atención cuando dice: esfuérzate y sé hombre. Porque a veces hay muchos machos
y hasta varones, pero no son hombres. Porque hay hombres que son muy efectivos embarazando, pero no manteniendo, no sosteniendo, no saben corregir. Por la historia que uno lee, encuentra que David sabía dónde estaban todos sus hijos. David dio mal ejemplo, varios malos ejemplos. Pero sabía, era responsable con sus hijos y le corregía aunque tuviera problemas con ellos. Entonces cuando él dice sé hombre, entre muchas cosas, me parece que le está diciendo respeta y daste a respetar. Que nadie te señale, pero que tú cuando tú reclames algo, nadie te pueda endilgar una afrenta, porque tú eres un hombre responsable. Pero el énfasis de David no es tanto en la parte moral, aunque eso se cae de la mata. La segunda parte en el versículo 2 dice, guarda los preceptos de Jehová andando en sus caminos. O sea que sé hombre indica obedece a Dios. Guarda los preceptos de Jehová. Y dice el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren tu camino andando en delante de ti con verdad de todo su corazón y su alma, jamás faltará en ti varón en el trono de Israel. O sea que la promesa de Dios está condicionada. Yo te prometo esto a ti, a tu casa, que siempre habrá un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero para que yo confirme esta palabra, tiene que tus hijos andar delante de mí con verdad, de todo su corazón y su alma, y entonces se cumplirá esa promesa. A veces no podemos cumplir con todas las demandas materiales. Conozco muchos pastores que sus hijos no han podido estudiar porque no produjeron materialmente lo suficiente para pagar sus estudios. Conozco pastores y líderes espirituales incuestionables que no le dejaron herencia material, no le dejaron una casa a su familia cuando partieron, pero dejaron un ejemplo. Precisamente ahora llega a mi mente una persona que murió hace como 10 días, el miércoles de la semana anterior, partió con el Señor, el hermano evangelista Manuel Ávila. La última vez que nos vimos físicamente, yo le decía, Manuel, él había dado una actividad en nuestra iglesia, había predicado y orado por el bautismo en el Espíritu Santo, con mucha energía. Y después que lo voy a llevar a la casa, me va contando de los problemas del corazón que había tenido, 2 o 3 operaciones del corazón. Y yo le digo, Manuel, si tú me dices eso antes, no te invito a predicar. ¿Sabe lo que hizo? Lo que dijo. Me abrió los ojos y me miró. Yo me retiro cuando cierre los ojos. Hace 5 días, o hace una semana, partió con el Señor. 5 días antes, el Señor me permitió llamarlo, aunque estaba fuera, casi en coma, pero tuvo un momento de lucidez y tuvimos el momento de hablar. Y tuvimos 15 minutos hablando. Y sus últimas palabras para mí fueron, quiero volver a la República Dominicana a despedirme de mi pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo era un adolescente cuando conocí a Manuel Ávila. Él me llevaba como 10 años. Desde que era un jovencito de 20 o 22 años, que se fue a estudiar a Puerto Rico
en el Instituto Bíblico. No dejó el ministerio nunca. Y muchas veces tuvo problemas difíciles. Pero cuando él cerró los ojos, ¿qué dejó? Independientemente de que pudiera haber dejado otra cosa, ¿qué dejó? Sus 7 hijos varones, o sus 7 nietos varones, y sus 3 hijos varones, que son 10, tienen que saber eso, que ese hombre se retiró del trabajo del Señor cuando cerró los ojos. Pero la herencia y el legado no solamente tienen bendiciones. La herencia tiene algo más que bendición. David le informó a Salomón en los versículos 5 y 9 del primer libro de Reyes, que parte de la herencia que él le dejaba, él le dijo: ahí está el general Joab, que bastante problema me trajo. Derramó sangre de guerra en tiempo de paz. O sea, me buscó problemas, Joab. Encárgate de él. También le di, ya usted sabe, cuando un rey de ese tiempo le decía al que lo iba a sustituir: encárgate de fulano. Es como cuando el doctor Balaguer le dijo a unos militares, yo sé que muchos aquí pensaron en eso. Había un levantamiento contra su gobierno y habían agarrado al general del levantamiento, al coronel, preso, y le dijeron: ¿qué hacemos con él? Y el presidente le dijo: yo no lo resisto vivo. Él no dijo que lo maten. Pero ellos lo hicieron. Eso le dijo David a Salomón: encárgate de Joab, que bastante agua a beber me dio. Pero también le dijo: acuérdate de los hijos de Barzilai, que me sirvieron cuando tu hermano Absalón me perseguía. Ellos me dieron la mano. Deben comer contigo en la mesa. Gloria a Dios. También hay otro caso, son 3 recomendaciones que le deja. La otra es Simei. Le dijo: este muchacho también fue problemático. Estos muchachos fueron problemáticos conmigo. Así que encárgate de ellos. Yo le dije que no lo iba a matar yo. Yo le dije que yo le iba a perdonar la vida, pero tú no eres yo ni yo soy tú. Aleluya. Entonces esto es una responsabilidad compartida que va dentro de la herencia y de los legados. En el caso de David, su legado fue su vida. Su historia indica que fue un hombre débil, imperfecto, más débil que muchos e imperfecto que muchos. Pero tenía cualidades que a Dios le agradaban como pocos. Por ejemplo, David era honesto. Fue un general honesto. Teniendo el poder máximo en sus manos, aunque intentó esconder su pecado, David no lo hizo. Cuando el profeta Natán lo confronta, y ustedes saben la historia, cuando el profeta Natán lo confronta y lo acusa directamente a él, no se lo mandó a decir. El profeta Natán se lo dijo de frente: tú has pecado. Tú eres ese que ha matado las ovejas y le ha dejado la oveja al único que tenía una oveja, y tú se la quitaste y la mataste, teniendo tú cientos de ovejas. Eres tú ese rey, porque tú has pecado contra Dios. David pudo desaparecer a Natán y nadie lo iba a saber o nadie lo iba a decir. Pero David se cayó de rodillas y pidió perdón, aceptó su pecado.
Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que enseñarle a la generación. Honestidad. Aceptar el bien y aceptar el mal. Porque eso dice mucho del hombre. Cuando yo acepto que fallé, porque a veces el orgullo no nos deja admitir que nos hemos equivocado. Y los que vienen detrás de nosotros están observando cómo nosotros reaccionamos cuando se nos confronta. David supo aceptar su error y recibió su condena. Por otro lado, David fue humilde porque sabía pedir perdón. No se advierte soberbia o arrogancia en el ejercicio de su mandato, ni aun con los subalternos. Fue valiente porque nunca retrocedió. Tenía un legado negativo, a nadie le interesa la parte mala de David, pero no fue eso lo que él quiso dejar. Lo que David deja a sus descendientes, a los que venían detrás de él, es su honestidad, su valentía, su honradez, y el hombre que la Biblia dice que anduvo conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando un hombre de esa categoría, de esa responsabilidad, sabe aceptar delante de un simple profeta, porque no era un hombre de renombre, porque a veces para ir donde un líder a hablarle, a predicarle, a anunciarle algo, tiene que buscar una persona de cierta altura. Natán vivía botado por allá por los montes de Israel. Era un simple siervo de Dios. Pero era un hombre de Dios que conocía su responsabilidad y fue a donde el rey y le dijo la verdad. Todo el poder contra nada de poder. Un simple profeta contra el hombre que tiene todo. Ese hombre acepta su pecado y se humilla. Y pide perdón, y ahí está el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Porque él, consciente de su pecado, aceptó lo que le dijo el profeta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el tiempo que yo estoy viviendo, me he dado cuenta que uno de los grandes problemas del liderazgo evangélico es que muchos que caen en error no admiten que pecaron. Son pocos, muy pocos, los que admiten y hacen lo que hizo David. Yo he pecado contra Dios. He hecho lo malo ante tus ojos. Y se han arrepentido. Todo lo contrario. Hay veces que en algunas organizaciones el equipo dirigencial ha tenido que enfrentar cierta inconducta de alguno de los miembros, y aunque hay pruebas suficientes para decir que se hizo lo que se hizo, esa persona niega que lo hizo. Y como no admiten lo que él dice, entonces él rompe el vínculo, se va a otro sitio, en el caso de pastores, y se llevan un grupo de gente y comienzan otro ministerio. Eso pasa con mucha frecuencia y seguirá pasando, porque es que hay personas que entienden que deben seguir para adelante, no importa lo que pase. Hay una canción que dice: me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, y me caigo y me levanto, y me caigo y me levanto. No respetan la toga, como dicen los abogados. Y esa de las cosas que David hay que imitar. Sin embargo, hay unos liderazgos en la Biblia que nosotros no podemos recomendar que lo imitemos. Y que mucha gente no se interesa en imitarlo. Por ejemplo, ¿quién se interesa en imitar al sacerdote Elí? Tantos pastores, ¿verdad?
Ustedes saben el problema de Elí, que mientras él ministraba en el altar, sus hijos hacían desórdenes afuera. Enamoraban mujeres, se emborrachaban, se comían la comida del sacrificio y hacían lo que le daba la gana, deshonrando el nombre y la estatura espiritual de su padre. Y se lo decían a Elí, Elí no se daba cuenta. Elí no sabía nada. Nadie quiere imitar al rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey. El primer rey de Israel, cualquiera quisiera imitarlo. Porque algo bueno debió tener Saúl. Sin embargo, no queremos imitar a Saúl. Porque el legado de Saúl es negativo. El hombre que murió derrotado espiritualmente. El hombre a quien Dios eligió, a quien Dios utilizó para abrirla, para dar la apertura a la monarquía en Israel, no supo sostener ese legado y fracasó. Entonces ninguno de nosotros quiere imitar a Saúl, porque Saúl nos luce a nosotros, fue un cobarde. Entonces David lo que quiere con su hijo Salomón, fíjese que David no hace énfasis en la parte material, en la parte del reinado, en la parte social a Salomón. Ni siquiera en la guerra. No hace énfasis en el ejército de Israel. Debe fortalecer el ejército. Debe disciplinarlo más. Debe tener más dinero en el Banco Central para cuando tenga problemas de hambruna. No le dirigió en los términos políticos que debió hacerlo porque era el rey que moría. Y lo que le estaba traspasando a Salomón no era un ministerio, era un reinado. Aparentemente pudiera parecer una incoherencia de parte de David, porque el rey experto es él. El que sabe cómo se maneja el Estado es él. El que conoce los problemas del país es él. Entonces debió comunicárselo y decirle a fulano pártele el cocote, a fulano ayúdalo, y lo hizo parcialmente. Entonces lo que me llama mucho la atención es dónde se concentra. Y a mí me gustaría o me ha gustado concentrarme en lo que se concentró David. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Amén. Guarda los preceptos de Jehová, andando en sus caminos. Pero hermanos, para yo decirle a mi hijo, anda en sus caminos, yo tengo que andar en sus caminos. En una ocasión tuve una confrontación con un pastor muy amigo, porque él tenía cierta dificultad con el concilio con el que él ministraba. Y estábamos en la sala de su casa y está hablando de todo malo de los compañeros de ministerio, pero sus hijos estaban ahí. Ese es un legado que le va a dejar, que no respeten a los siervos de Dios. Gracias que la misericordia de Dios es tan abundante que parece que filtró un poco y no hizo el daño que yo pensé que podía haber hecho. Pero como yo me comporto en mi casa, muchas veces los estudios sobre el descarrío de los jóvenes viene porque dicen los jóvenes que su papá en la iglesia es un buen predicador, pero en la casa no es ni buen marido ni buen padre. Y como lo que ellos consumen diariamente no es el pastor, sino el papá, cuando tienen cierta edad, 16, 18 años, ellos cogen otro rumbo y se quejan de la hipocresía.
Entonces es una responsabilidad de nosotros, de los pastores, de los líderes, de la gente que decimos que amamos a Dios, de la gente que decimos que predicamos la palabra, que no solo debemos ser predicadores en el púlpito, debemos predicar en la casa. No solamente debemos predicar con la boca, sino con el ejemplo. Cómo yo trato a mi esposa, cómo yo le hablo a mis hijos. Yo lo maldigo en mi casa y luego lo bendigo en la iglesia. Esos son choques frontales que le impiden a los hijos seguir el camino. Yo creo que todos los pastores, aunque no lo digan, adentro ellos quieren que sus hijos lo sigan. Yo pienso que toda la pareja pastoral, papá y mamá, que dirigen una iglesia, que dirigen un ministerio, si tienen hijos, anhelan que sus hijos algún día los sustituyan y que lo superen. Pero ¿qué le parece si es al revés? Que no lo quiere sustituir y si lo sustituye va a replicar las maldades de su papá. Entonces, cuando nosotros vemos esta irresponsabilidad, tenemos que entender que hay problemas en ambas partes. Por eso nuestro tema de hoy, legado responsable, o la responsabilidad del legado. Primero, porque yo tengo que ser honesto, íntegro, real, auténtico y no tener dos caras. Lo que no me gusta en la iglesia, no me gusta en mi casa, ni me gusta en la calle. Pero hay muchas veces que hay varias caras. A veces hay varios trajes. El traje del siervo y el traje del manager. Y eso tenemos que cuidarlo, hermano. Porque nosotros vamos trazando, dejando un camino. Yo voy caminando y dejando un camino. Y detrás de mí vienen yo no sé cuántos, caminando por el mismo camino que vengo yo. Si yo dejé espinas, ellos se van a herir. Si yo dejé algodón, ellos van a pasar suave. Entonces quizá la generación de irrespeto que hay, de irreverencia que hay muchas veces en la iglesia o en las iglesias, quizá no es la rebeldía de los jóvenes solamente. A veces los jóvenes se rebelan por lo que ven. Entonces nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado con ese legado negativo que nosotros podemos dejar. David se esfuerza, guarda los preceptos de Jehová. ¿Cómo? En mi casa, sí, amén. En la oficina, en mi corazón. No, dice algo más. Guarda los preceptos de Jehová, amén, andando en sus caminos. Andando en sus caminos. Yo tengo que parecerme a Cristo. Yo tengo que parecer pastor, no jefe de planta. Yo tengo que parecer pastor. Es muy doloroso el caso que estamos enfrentando. Que aparecen unos pastores, unos apóstoles, unos siervos, unos profetas, que se creen que son los dueños del mundo y que la gente tiene que servirle y que todo el mundo tiene que doblarse ante ellos y rendirle el culto. Y yo buscando en la Biblia, me he cansado de buscar los títulos en la Biblia. Y aquellos que son excelentes, que no han fallado nada, le dan el título más grande: siervo inútil. El mayor de los títulos
es siervo inútil. ¿Qué vamos a hacer con eso? La iglesia del Señor en este tiempo ha dejado de ser de ovejas y pastores para convertirse en otras cosas con otros escalafones sociales. Y la gente que viene detrás, porque no solamente son los hijos sanguíneos que nosotros dejamos. Es que en la iglesia yo tengo una cantidad de gente que me sigue. Usted tiene una cantidad de gente que lo sigue. ¿Qué ve la gente en usted? Con toda la modestia que pueda parecer, quiero decir algo que me agrada. La gente me conoce un poco en la República Dominicana. Y a veces me salen en el supermercado, en el banco, en la calle, en el parque, hasta en la playa, en hotel. Donde quiera que voy me sale gente, pero todos me dicen una sola cosa. Pastor. El pastor. Político, farandulero. Llegó el pastor. Ahora, cuando a mí me dicen pastor, me siento cómodo. Porque el pastor es aquel que guía las ovejas. El pastor es el que prueba el alimento antes que la oveja se lo coma para que no se envenene. El pastor no lleva a la oveja a un lugar donde él no sabe lo que hay. Cuando él la lleva a ese pasto es porque ese pasto está garantizado. En otras palabras, el pastor ama a las ovejas. Pero a veces da la impresión de que hay pastores que lo que aman es lo que las ovejas tienen en el bolsillo. Y se ocupan mucho de la oveja que está preñada, pero no de la estéril. Esta no da ni para... Y esas son de las cosas que nosotros debemos pensar como legados responsables. ¿Qué estoy dejando detrás? ¿Qué yo quiero que copien de mí lo que vienen detrás? ¿He sido yo suficientemente honesto? ¿Estamos interesados en dejar un buen legado todos nosotros? Yo creo que sí. ¿Qué debemos hacer para dejar un buen legado? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para dejar un ejemplo digno de ser recordado o imitado? Debemos revisarnos. ¿Quiere usted que los que vienen detrás sean como usted? Si usted no quiere que los que vienen detrás sean como usted, entonces resuelva. Todos nos vamos. Uno más pronto, otro más tarde. Pero hemos pensado en cuál será o pudiera ser el legado que nosotros vamos a dejar. Estamos a tiempo. El ejemplo fue un hombre débil que cometió errores, pero tuvo una vida de humillación. David no fue el mejor ejemplo en su vida, en su vida moral. Tuvo muchos tropiezos, pero en lo que él fue un gran ejemplo fue en su humildad. Cualquiera no imita a David. Cualquiera no se humilla como se humilló David. Y el legado responsable indica eso. Yo como legatario como legador debo dejar un buen legado. Y el legatario o el heredero tiene que recibir, tiene que ser responsable de lo que ha recibido. Pero tan responsable es el que lo deja como el que lo recibe. Y si Dios quiere, pues nosotros podemos, con la ayuda del Señor, creo que podemos dejar un buen legado. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Hemos dado parte de lo que nos diste. Amén. Dios le bendiga. Queridos participantes, queremos que este congreso sea más que un evento. Queremos que sea el inicio de una comunidad de predicadores y líderes apasionados por la palabra de Dios. Por eso les invitamos a unirse a nuestro grupo oficial de WhatsApp,
donde podrán recibir información, materiales, noticias y recursos exclusivos. Es muy fácil. Solo deben escanear el código QR que encontrarán proyectado en pantalla. También puede seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web oficial. Allí encontrarán contenido actualizado, herramientas para su ministerio y toda la información sobre futuros encuentros. Recuerden, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unámonos, conectémonos y sigamos creciendo juntos para cumplir la gran comisión en este tiempo. Y recuerda, Cumbre de Líderes es para ti.